¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Leyendo con el Autor y hoy tenemos la presencia de Milton Rodríguez. Hola Milton, bienvenido. Muchas gracias. Milton es escritor, ha publicado este año este libro que tenemos aquí, Unos Domingos, por la editorial La Yunta, de la cual es socio fundador, que es una editorial recientemente creada. Así que una buena noticia para el campo editorial de nuestro país, que venía bastante maltratado, ¿no?, en las últimas décadas y que, bueno, por suerte está tomando impulso. ¿Qué es Unos Domingos? A ver, explícanos. Quizás es más fácil leerlo que explicarlo, ¿no? Bueno, haz el intento. Voy a tratar. Es un poco un domingo uno se aparta y por ahí junta la soledad de algunos seres que estuvieron en el bar, el vecino, o recuerda la historia de una señora, por ejemplo, que la tengo siempre presente porque era muy amiga de mi madre. Entonces, el domingo es el espacio en el cual, como dijo alguien, se acentúa la soledad quizás y uno por ahí la puede reflejar. Y es el momento en que uno hace como un resumen, un balance de lo que ha vivido, de algunas circunstancias. Por ejemplo, la segunda parte del libro en la cual trato de hacer unas pequeñas historias, bueno, son pensamientos que vienen fluyendo de los recuerdos primeros, ¿no? Bueno, digamos que aquí están reunidos poemas, sí, y después un texto en prosa, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es cierto lo que decís, ¿no?, con respecto a lo que significa el domingo en general para la cultura argentina, no sé si para todo el mundo, pero bueno, para la cultura porteña, ¿no? Sí. Esta cuestión de la melancolía del domingo, que a mí me pareció que podía verse en los poemas, ¿no? Hay una cuestión melancólica. Hay además, con respecto a los títulos, ¿no?, en particular, como una vaguedad, si se quiere. Como que a esos títulos habría que ponerles una carnadura. Esta cuestión es para favorecer la lectura, para que cada uno... Bueno, no sé si lo habrás hecho con intención, pero no sé, esa ha sido mi impresión. A lo mejor la intención era no ponerles títulos. Ahí está. Porque también estaba el otro trabajo que era ponerle una fecha. Cronológicamente iba pasando esto, pero bueno, más allá de que uno pudiera llegar a expresarlo del todo, hay cierta vaguedad, ¿no? Es cierto eso, que hay cierta cosa porteña, cierta nostalgia, ¿no? De golpe me acuerdo de un lugar que no existe más, de la calle La Valle Paraná, y digo, bueno, un domingo quedó totalmente inhabitado, y por ahí pasaron dos fantasmas de dos amigos muy queridos, que un día hasta se llegaron a quedar, qué sé yo, toda la noche, cerraron y se quedaron adentro, ¿no? La bohemia en el buen sentido de los años 70, más allá de las crisis políticas o sociales. Y bueno, y el deseo de hablar de ellos. Hay ciertas personas que en sí dicen dos palabras y ya están haciendo poesía y a lo mejor no. Es cierto eso. Bueno, está en el poeta saber registrarlo, ¿no? Claro. Capturarlo. Y volviendo a los títulos, porque es algo que me llamó la atención cuando yo leí el libro. Digamos, hay como cierta imprecisión, pero se vuelven precisos cuando ubican espacios, esquinas. Eso también me pareció como particular.
Sí. Hay una mención a Camino de Cintura y Crovara. Bueno, yo soy de esos pagos, entonces hoy hablábamos antes de empezar el programa que es un cruce bastante particular, ¿no? Es donde están los monoblocks por un lado y del otro lado, enfrente, el Regimiento 3, el que era Regimiento 3 de Infantería del Copamiento de Tablada, ¿no? Están esas. Cuando vi el título me sorprendí. Sí, son esas zonas que a uno le quedan, no sé cómo expresarlo, te quedan pendientes, titilando, no sé si es la palabra correcta. Y bueno, quiero que no queden de lado, como así por ahí pongo la niña muerta de la calle Balcarce, ¿no? Quizás no haya muerto la chica, y yo la vi como congelada, como enmarcada contra un fondo que no es ni siquiera la puerta de la casa. Y bueno, después uno empieza a divagar, porque hay mucho de lo que, o trato, no sé si salió, que está hecho como una especie de escritura automática y después se trató de corregir. Que es un viejo sueño de la época de los surrealistas, claro. ¿no? Liberar y después uno lo va a corregir. Y ahí van quedando, como en el sueño, escenas que son inconexas y quizás 2 o 3 escenas solas ya de por sí constituyen un libro, ¿no? Después es cuestión de darle forma. Bueno, es como la vieja pretensión de los psicoanalistas, ¿no? De que uno claro. Sí, no, con los psicoanalistas tendrían mucho pasto para eso, pero bueno, uno... ¿Es siempre así tu proceso creativo? Digamos, alguna escena que vos tratás de... Sí, o transcribir, por ejemplo, hay cosas risueñas que yo por ahí las hago tristes. Había un bar que no existe más, que estaba en la calle Lavalle, pegadito a Sadaic, donde paraban músicos jóvenes con gente de 90 años, ¿no? Era una melange. Y entonces ahí yo estaba esperando una vez para el dentista y en el mostrador estaba leyendo un libro y de golpe escuchaba esos diálogos, esas palabras y dije, bueno, no. Hay que escribir algo. Claro, porque desde el chiste, viste, como por ejemplo, entra un muchacho, que esto es auténticamente cierto, ¿no? Pregunta a un actor que era un actor de reparto, muy buen actor para mí. Le dice, escúchame, dice, hace una semana que estoy buscando a mi papá, no lo encuentro. ¿Tu papá? Le dice, sí. Dice, no me acuerdo. Dice, yo lo vi el fin de semana. ¿Dónde lo vio? No me acuerdo, dice, si fue en Devoto o en Caseros. Y eso que, digamos, 20 años atrás, digamos, es así, automáticamente, que sin prepararse, ¿no? Junto con la persona que va recordando, ¿no? Claro. Sus avatares, los actores que, por ejemplo, ahí va uno de los músicos que después tuvo mucho predicamento, bueno, como estaba pegado precisamente a Sadaic, a raíz de lo que contaba Claro, recién. había muchos músicos, claro. Sí, que con 1 o 2 frases te definen una situación. Entonces uno estaba como atento a eso y bueno, las orejas puestas ahí, que después al haber conocido a Leónidas Lamborghini, él me dijo que había que estar atento a las voces de la calle. Claro. ¿Y de dónde te nace esta pasión por la escritura, esta inquietud por la escritura? Y a lo mejor como no pude ser un cantante, empecé a contar cosas. Como me echaban del coro infantil porque desafinaba, entonces dije que había que elegir otra forma de relatar lo que pasaba. ¿Cuándo empezaste? Y no, lo primero que empecé, que era un desastre, tendría 10, 11 años. Claro. Y después en el secundario, como tuve la suerte de tener profesor de literatura, el doctor Félix Cayuso, que aparte era abogado, había sido actor. Ajá. En realidad era como una especie de
según lo deduzco yo, ojo, no, sin interponer otro tipo de interpretación, era una especie de actor frustrado, porque nos hacía una obra de teatro, la iba leyendo, y nos hacía los distintos personajes. Tenía una voz impresionante. Entonces, ahí con las primeras composiciones, que yo tendría 14, 15 años, a lo mejor había 2 o 3 alumnos, entre ellos estaba yo, que me decía, bueno, pibe, podés tratar de seguir a ver lo que pasa. ¿Y en tu familia había una inquietud por la literatura o por el arte? Sí, mi abuelo paterno era profesor de castellano, de literatura, y yo lo llamaba lugoniano, porque me escribía, me regalaba un libro y me hacía una dedicatoria de toda una página con muchas palabras sentidas, ¿no? Por supuesto. Una especie de barroco. Pero bueno, me permitía hurtarle algunos libros de la biblioteca que tenía, y me alentaba a que leyera, principalmente a leer. ¿Y qué leías en esa época? ¿Qué lecturas te fueron un estímulo? Y bueno, primero estaba eso de lo clásico de la colección Robin Hood. Claro. Y después estaban los libros prohibidos, sinceramente, ¿no? Que esos estaban en mi casa, en la casa de mi padre. Y en la casa de mi padre había un libro muy fuerte que era de Solá, cuyo título no lo pude conseguir después, era Miserias Humanas, que era terrible. Entonces cuando mis padres dormían, yo sacaba el libro y me quedaba leyendo. Digamos, ese fue el inicio. Digamos. El inicio, claro. Después escribía algo, viste, y por ahí ¿cómo se llama? En el secundario te decían composición, bueno, está bien, 6. Bueno, hace un esfuerzo, te ponemos un 7. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con... No, con esto no. Sí, o lo posterior que uno va haciendo. No, lo posterior sí. Después fue en una empresa que yo trabajé 7 años, que hacíamos cumpleaños o cosas así, entonces había que escribir unos versos a propósito de un acontecimiento. Entonces yo me elegían a mí, trataba Eras el poeta del grupo, digamos. Claro. Y después, bueno, ya lo tomé un poco más en serio, ya cuando tenía 27 años, por ahí. ¿Y empezaste a publicar en esa época? No, un poquito más tarde, porque la primera publicación fue en La Ballena Blanca, que fue una revista de corta duración, pero muy interesante en la propuesta que tenía. Era una revista cultural, digamos. Claro, una revista cultural, exactamente, que estaba Hugo Sabino, Roberto Rasquela, había cosas de Fowil, había de Sergio Rondán y de otras personas muy interesantes. Y bueno, ahí en el primer número ellos me dijeron que iban a publicar unos poemas míos que conocían, y yo dije, bueno, no, van a empezar el primer número conmigo. Digo, no, vos callate, me dijeron. Entonces, ahí salieron unos poemas. Y después tuve oportunidad, yo tenía un par de libros, después de eso, me conectaron con Mangieri, que fue un editor interesante, ¿no? Pero no me animé. Ese análisis demasiado interno que uno hace como demasiado autocrítica, por ahí. Sí, eso es terrible, eso es terrible. Sí, la autocrítica neurótica, desvelada, no sé cómo llamarla. Entonces, Mangieri me hablaba de sacar un crédito a través del Fondo Nacional de las Artes. Te disculpo, no. Un segundito. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos charlando a ver cómo fue que te animaste a publicar. ¿Cómo no? Ya venimos. Bueno, seguimos en Leyendo con el Autor, hoy con la presencia de Milton Rodríguez. Estábamos conversando, Milton, sobre tu biografía literaria, si se quiere, y bueno, estábamos hablando, nos estabas contando vos sobre
la hipercrítica propia sí. para publicar. Sí, sí. ¿Cómo llegas a finalmente decidirte a mostrar al mundo tus poemas y tus textos en general, digamos? Bueno, el proceso empezó el año pasado a través de Javier Fernández, que tiene una página en internet. Entonces se llama Palabras Amarillas. Y bueno, a él le gustaron unos poemas, se comunicó con algunas personas que tenían unos poemas míos, me mandó un mail y me publicó ahí en Palabras Amarillas, lo cual un muchacho tan joven, tan sensible, me provocó una emoción muy fuerte. Y luego me habló Daniel Riquelme, ya que nos gustaba, me dice, ¿a vos te gusta escribir? A mí me gusta escribir. Bueno, dice Andrés, dice, podríamos editarnos. Bueno, y ahí surgió la idea de crear una editorial, exactamente. Entonces, el problema era el nombre. Empezamos con Mala Junta, el tango de Julio de Caro, qué sé yo, bueno, quedó Ediciones La Yunta. Se unió Roberto Rasquela, quien sugirió que lo hiciésemos en forma de cooperativa. Claro. Entonces, los ingresos que pudiésemos generar con esto, hacemos un fondo común para seguir editando y abrir la editorial a nuevas personas o escritores que ya tengan una obra publicada y editarlos. Entonces creo que fue esa insistencia y, digamos, bueno, llegado a un punto hay que tirarse a la pileta y... Sí, porque uno quiere en algún punto, aunque diga que no, que lo lean, claro, ¿cierto? Claro. Hay muchos escritores inéditos que son brillantes, pero bueno, uno tenía la idea de algún día publicar y bueno, había leído en Radar que había una escritora de 65 años que la publicaban. Entonces, eso fue después de esto, ¿no? Entonces digo, bueno... ¿Por qué no? Claro, y había otro escritor, autor italiano. Entonces dije, bueno, vamos a... ¿Y qué respuesta vas recibiendo de la lectura de tus poemas? Bueno, un eco interesante, ¿no? Que no pensé. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Lo que pasa que no te asusta, digamos. No, aparte me gusta que me critiquen también. En un punto que, es decir, cuando hay falencias de tipo de forma o de fondo, digamos, no sé cómo expresarlo, algo mal dicho, bueno, me gusta que me digan, mira, esto está, ¿no? O que me reboten, como una vez había un concurso en la extinta Diario de Poesía, que mandé todo un trabajo y bueno, no pasó nada, lo fui a retirar, ¿no? Es decir, también a veces... No, bueno, obvio, los concursos son para uno solo, así que no. Claro, tampoco hacerse... Así que yo acepto Inclusive un amigo lo interpretó para el lado de la profunda depresión, el libro, lo cual hizo que me enviara un correo en el cual me puso cosas muy edificantes, ¿no? Porque como esto también parece que en algún punto bordea el suicidio, sí. Trató de vamos a levantar el ánimo. Esa creo que fue la intención. ¿Y a vos para qué te ha servido la literatura, la escritura, mejor dicho, más que... Si es que te sirvió para algo. Y porque hay hay un conflicto ahí de expresión, me parece, que se canaliza a través de la escritura. Yo me encanta la fotografía, en una época hacía retratos, ¿no? Pero para mí nada más. Me gusta la pintura, el cine, hay muchas disciplinas, pero me parece que en la literatura es como que encuentro otra versión de la realidad y de lo que me pasa adentro, como que lo puedo decir de un modo que... que no lográs con la fotografía. Claro, la fotografía es un arte para mí supremo también, ¿no? Como la pintura.
son más libres. A lo mejor hay pintores que no tienen necesidad de conocer el ABC de la pintura. Yo me impuse que tenía que conocer de algún modo el otro ABC, que es el de la cultura. A lo mejor no lo logré. Pero me da la impresión que puedo decir algunas cosas. La idea es decir, está bien, es más o menos lo mismo, pero de otra forma. Y como me dijo hace poco un amigo, vos empezás de una manera y después se dispara hacia cualquier otra. Sí, sí, sí. Eso es lo que... Esa es la mejor interpretación que tuve, ¿no? Hasta ahora, entre las que llegaron. Está. ¿Y tenés algo que estés preparando, algún otro trabajo? Sí, tuve una... tuve una desgracia con dos amigos muy allegados y primero me deprimí, me puse mal, me entristecí, soñaba, los tenía siempre presentes, no sé, y después me puse a escribir y dije, al final está mal, digo, porque tendría que decirlo de otro modo, porque en realidad estoy hablando de algo que es totalmente cierto, que es muy triste. Si se enteran los allegados, pero bueno, uno... No, seguro. Pero es como un exorcismo para uno también, ¿no? Y... Eso es lo que estoy preparando. Después hay unos poemas que es una mezcla muy extraña de circunstancias vividas en el noroeste, del paisaje, de haber conocido a algunas personas y mezclado con lo de la ciudad, ¿no? Todo. Vos hoy hablabas en el bloque anterior sobre esta cuestión de la bohemia en los años 70, de la posibilidad de quedarse, como era algo instalado, ¿no? De quedarse charlando toda la noche, decías, ¿no? ¿Te parece que algo de eso se replica hoy o se ha perdido esa forma como colectiva de crear cosas, de armar, de proyectar, en fin? Más o menos. Más o menos, no sé si se perdió del todo. Se perdieron algunos lugares, y eso es cierto, pero en los jóvenes que tengo la oportunidad a veces de escuchar, me gusta mucho el barrio San Nicolás. Entonces en el barrio San Nicolás van alumnos de coro, hay alguna mesa donde hay chicos que estudian arte dramático. Y sin querer a veces los escucho hablar y bueno... me estimula, ¿no? Porque están leyendo a Beckett, hay otros que estudian historia y no hace mucho de todo esto que te estoy hablando, hace un año. O cuando veo a veces ese entusiasmo que hay por nuevas formas de hacer cine hay algo todavía de bohemia. Lo que pasa es que también el bohemio a veces es el que vive al límite, ¿no? Claro. Y ellos a lo mejor eso lo tienen un poquito más estructurado, son más conscientes que la vida no es como en mi época que por ahí una persona tenía trabajo fijo durante 20 años, se jubilaba. Claro. Entonces... Claro, tienen que tener la energía para eso también los jóvenes, es cierto. Es cierto. Bueno, por ahí el proyecto de la Junta tiene que ver un poco con eso. ¿Por qué no? Sí. Sí, me gustaría mucho encontrar una persona que tenga algo distinto, así que lo acerque y poder publicarlo, ¿no? Que se acerque a la editorial, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos tenido bastante recepción. Sí, qué bueno. Así que bueno, veremos el futuro, ¿no? Bueno, Milton, la verdad que ha sido un gusto conversar con vos. Igualmente. Gracias por haber estado. No, gracias. Yo por mi parte me voy a ir despidiendo. Nos vemos en el próximo programa y los voy a dejar con la voz de Milton Rodríguez para que lo escuchen. Nos vemos la próxima. La casa de las penas.
Con la razón, el patio, una sombra. Humea cielo la terraza de la boba casa que tiene ventanas cerradas, 2 plantas, hierro y ceniza. Pintada de spleen, vacía, sin otro silencio más que ese estilo de nada. Arriba son 3 las persianas demudadas, oscuro gato terrestre disimulando. Esperanza de haber sido. Bueno, y hay un poema que se llama Y nada más, que dice, si apenas pudiera ir cambiando el manoseo diletante que lo espera. Allá el comentario sobre la escena armandoriana, el esbelto matiz que la sombra mostraba. El incantado. No se han dado cuenta que suena melopea, noche sangrienta. Mefisto en Buenos Aires.